El 22 de mayo de 2021, un padre y su hijo salieron a caminar por un parque cerca de su casa en un suburbio de Barcelona. Se detuvieron a visitar un lugar emblemático que habían disfrutado durante años, una estatua grande, casi de tamaño real, de un estegosaurio. Estaba afuera de los edificios Cubic, un imponente y moderno conjunto residencial compuesto por 3 torres llamativas. Hace algunos años, una de estas torres había albergado un cine. Durante su existencia, el cine solía intentar promocionar películas exhibiendo estatuas como esta. Hechas de cartón reforzado y resistente a la intemperie, estas estatuas eran baratas y fáciles de manejar y resultaban muy populares entre el público visitante. Desafortunadamente, a mediados de la década de 2010, el cine cerró sus puertas. Lo que antes era la entrada fue cercado, y la mayoría de las estatuas fueron retiradas, quedando solo el estegosaurio. Aunque se había desgastado y descolorido un poco con los años, los residentes locales lo veían con cariño como una característica extraña, pero interesante del vecindario. Sin embargo, ese día en particular, cuando el padre y el hijo se acercaron a la estatua, notaron un olor desagradable que permanecía en el aire. Una de las patas del dinosaurio parecía estar dañada. El padre se acercó y miró a través de una grieta, solo para retroceder de inmediato. Había un hombre dentro de la pierna del dinosaurio y parecía estar muerto. Llamaron a la policía y respondieron de inmediato. Los bomberos acudieron, acordonaron la zona alrededor de la estatua y abrieron la pierna con herramientas. Dentro, atascado firmemente en el estrecho espacio dentro de la pierna del dinosaurio, estaba el cuerpo de un hombre de 39 años. A la policía le tomó varios días llegar a una conclusión firme sobre lo que había sucedido. El hombre no estaba herido y parecía que había entrado al dinosaurio por su propia voluntad. Había accedido al interior de la estatua a través de una escotilla en su vientre, lo que llevó a la policía a especular que era una persona sin hogar y que simplemente buscaba un lugar seguro para refugiarse durante la noche. Pero entonces, ¿por qué había decidido meterse de cabeza en el espacio extremadamente estrecho de la pierna del dinosaurio? La respuesta se encontró dentro de la propia pierna. En el suelo, en el fondo de la pierna, la policía encontró el teléfono del hombre. La secuencia de los hechos ahora estaba clara. De alguna manera, había dejado caer su teléfono dentro del dinosaurio, quizá mientras intentaba alumbrar el interior o trataba de tomar una foto. Luego se metió y trató de recuperarlo, estirándose hacia el interior de la pierna para intentar alcanzar el dispositivo caído. No pudo alcanzarlo y, después de resbalarse y caer torpemente dentro de la pierna, tampoco pudo salir. Con el paso del tiempo, se fue deslizando más profundo en el espacio confinado. Las paredes que lo rodeaban en la estatua y el peso de su propio cuerpo hacían cada vez más difícil respirar y mucho menos pedir ayuda. Después de un tiempo, el hombre se asfixió como resultado de la posición incómoda en la que quedó atrapado. Falleció y su cuerpo permaneció dentro de la pierna hasta que fue descubierto. Para cuando lo encontraron, su familia ya lo había reportado como desaparecido. La estatua de dinosaurio fue cortada en pedazos y retirada, y el cuerpo del hombre fue devuelto a su familia. El 11 de enero de 2013, los estudiantes de la preparatoria Lowndes en Valdosta, Georgia, estaban sentados en uno de los 2 gimnasios de la escuela, llenando formularios antes de una clase. En una esquina del lugar había varias colchonetas gruesas de gimnasio que habían sido enrolladas y colocadas de pie verticalmente. Un estudiante notó un par de calcetas blancas que salían de la parte superior de una de estas colchonetas. Pensando que probablemente se trataba de una broma, se subieron a las colchonetas para investigar. No era una broma. Al mirar dentro de una de las colchonetas enrolladas, los estudiantes vieron claramente que había una persona atrapada adentro. Rápidamente volcaron la colchoneta e intentaron sacar a la persona, deteniéndose de inmediato cuando se dieron cuenta de que, en realidad, estaba muerta. El chico dentro de la colchoneta era Kendrick Johnson, de 17 años, un estudiante tranquilo pero dedicado, con un profundo amor por los deportes. Había jugado fútbol americano y baloncesto y participado en eventos de atletismo, con el sueño de toda la vida de algún día jugar fútbol americano de manera profesional.
Se inició de inmediato una investigación sobre la muerte de Kendrick, y pronto salió a la luz la extraña secuencia de eventos que lo llevó a quedar atrapado en la colchoneta del gimnasio. Las colchonetas enrolladas se almacenaban de manera permanente en la esquina del gimnasio. Los estudiantes solían usarlas para guardar objetos personales, ya sea colocándolos detrás de las colchonetas o arrojando cosas dentro del agujero en el centro de las colchonetas enrolladas para mantenerlas seguras. Al hacer esto, evitaban tener que pagar la cuota que la escuela cobraba por el uso de un casillero. En este caso, parecía que Kendrick estaba intentando recuperar un par de zapatos. Él compartía estos zapatos con otro estudiante de la escuela. Se turnaban para usarlos y los dejaban dentro o detrás de las colchonetas del gimnasio cuando terminaba su turno. En esta ocasión, Kendrick estaba solo en el gimnasio mientras intentaba recuperar los zapatos. Había entrado de cabeza en la colchoneta del gimnasio, extendiendo un brazo hacia abajo. Pronto se quedó atascado, y en sus intentos por liberarse, solo se deslizó más hacia abajo en el tapete hasta que todo su cuerpo quedó dentro. Dado que estaba solo en el gimnasio y era casi el final del día, cualquier llamado de ayuda pasó desapercibido. Atrapado en un espacio tan reducido, no pudo moverse hacia atrás ni voltear el tapete. Estaba atrapado y en una posición tal que cada vez se le hacía más difícil respirar. Algún tiempo después de que terminó el día escolar, Kendrick Johnson sufrió los efectos de asfixia posicional y falleció. Este extraño y trágico accidente fue un shock inmenso para su familia y para toda la comunidad escolar. Durante muchos años, su familia permaneció convencida de que no pudo haber muerto por accidentes y que debió haber sido asesinado. Para apoyar esta idea, señalaron el hecho de que su rostro y cuello estaban hinchados, como si hubiera sido golpeado. Sin embargo, tras un examen de expertos, quedó claro que esta hinchazón fue el resultado de la acumulación de sangre en la cabeza de Kendrick debido a su posición invertida dentro de la colchoneta. La familia de Kendrick acusó a dos hermanos que años antes habían discutido con Kendrick de su asesinato. Ambos pudieron presentar pruebas de que estaban en otro lugar el día de la muerte de Kendrick. A pesar de esto y a pesar de múltiples fallos que determinaron que la muerte de Kendrick fue un accidente extraño y trágico, su familia siguió luchando para que sus asesinos fueran llevados ante la justicia. Su extraña muerte, resultado de un accidente único, extraño y aterrador, es casi imposible de aceptar para quienes lo conocían mejor. El 23 de septiembre de 2017, la oficial de policía retirada Elizabeth Isherwood llegó a un parque vacacional en Gales para pasar una semana de descanso. Ella y su ex esposo habían sido dueños de una propiedad de tiempo compartido en el parque durante muchos años, pero recientemente habían acordado venderla. Esta sería su última visita antes de dejarla. Normalmente habría ido al parque con su familia o amigos, pero en esta ocasión nadie más estaba disponible, así que decidió ir sola. Al llegar dejó su maleta en la villa y fue a nadar. Regresó y se preparó para dormir, decidiendo que terminaría de desempacar para su estancia en la mañana. En algún momento durante la noche, Elizabeth se levantó para ir al baño. De regreso a la cama, por un momento, Elizabeth se desorientó. Era de noche y ya era tarde y era su primera noche en la villa, lo que significaba que aún no había tenido la oportunidad de acostumbrarse a la distribución del lugar. Por error, Elizabeth entró en un closet de blancos. Es probable que Elizabeth se diera cuenta de su error al instante y se diera la vuelta para salir, pero antes de que pudiera hacerlo, la puerta se cerró y se trabó detrás de ella. Debería haber sido algo sencillo salir por sí misma, pero también sucedió que la manija del lado interior de la puerta faltaba y no había manera de abrirla desde adentro. Su situación al principio pudo haber parecido trivial. Gritó pidiendo ayuda y golpeó las paredes, pero la villa más cercana estaba tan lejos que no podían escucharla. Pasaron minutos, luego horas. Pronto quedó claro que realmente estaba atrapada. Como nadie esperaba que regresara en casi una semana, empezó a intentar desesperadamente encontrar una salida por sí misma. Como exoficial de policía, Elizabeth era fuerte y muy ingeniosa. Quitó los estantes de la pared y empezó a usarlos para intentar derribar la puerta. Cuando esto no parecía funcionar,
se dirigió a la pared de yeso en la parte trasera del armario del calentador y comenzó a abrirse paso a golpes y arañazos. En la oscuridad del armario, localizó una tubería de cobre y la arrancó de la pared, con la intención de usarla como herramienta para abrirse paso fuera del armario. Sin embargo, tan pronto como rompió la tubería, el agua fría comenzó a rociar dentro del armario. En un espacio tan reducido no había manera de evitarlo. Elizabeth, quien no estaba vestida cuando entró al armario, pronto quedó empapada con agua helada. Aún así, ella siguió cavando en la parte trasera del armario, avanzando poco a poco a través del yeso y las tablillas de madera. Ella continuó luchando hasta que, después de varias horas, la hipotermia la venció y falleció. El cuerpo fue encontrado una semana después, cuando un trabajador de mantenimiento del parque vino a investigar la fuga que Elizabeth había causado al quitar la tubería de cobre. La policía fue llamada y, después de examinar la escena, pudo reconstruir la probable secuencia de los hechos. También notaron que Elizabeth, de manera increíble, había logrado abrirse paso a través de toda la pared trasera del armario. Sin embargo, el lugar por donde había roto estaba cubierto por una pintura grande, lo que significa que tal vez no se dio cuenta de lo cerca que estuvo de escapar. Las tres historias resaltan lo fácil que es quedar atrapado en lo que podría considerarse un entorno normal y cotidiano. Tener frío o estar cabeza abajo basta para que quedar atrapado, incluso de una forma que normalmente sería trivial, pueda resultar fatal en algunas circunstancias.